Muy buenas, bienvenidos otra vez. Bienvenidos a la serie Hacia la Guerra Civil, capítulo 106. Soy consciente que el episodio anterior quedó excesivamente denso. Hablamos de números, de cifras en general dentro del ejército español y de aquellas divisiones orgánicas que conformaban las tropas de la península. Hablamos de los números de las islas, hablamos de los números del ejército de África, de los números de la Guardia Civil, de los guardias de asalto, de los carabineros. También hablaremos ahora de la Armada. Lógicamente son episodios que conllevan una serie de cifras, también muchos personajes que van a ser difíciles de cuadrar o difíciles de asimilar, pero que luego van a adquirir un protagonismo fundamental y que necesitamos saber más o menos, al menos unos antecedentes previos, de dónde venían, cuál era su trayectoria vital, a qué se dedicaban en este momento, si estaban o no implicados con la sublevación. Hay que hacer una especial mención a la Armada, que empezaremos a tratar, o al menos así lo espero, al final de este episodio. Veremos de qué Armada disponía España en este momento, la Marina de Guerra Española, que estaba en un proceso de modernización, que se habían adquirido nuevos destructores, nuevos submarinos. Hablaremos de todo ello también con detenimiento, de la flota, de las bases navales. Claro, esto implica otro episodio, otra vez y de nuevo, ciertamente denso, por lo que ya me disculpo de antemano antes de comenzar a repasar de nuevo, bueno, pues todas las unidades y todos los personajes, que en este caso, con mayor razón todavía, por dónde vienen exactamente, van a estar implicados tanto en la sublevación como en la guerra civil posterior. También creo que esto es importante para poder entender el por qué, y aquí voy a hacer relación directa al episodio en el que hablamos de la carta del general Franco, por qué Franco no las tenía todas consigo. Y ustedes luego al final de estos episodios hacen un balance de qué generales estaban a favor de la sublevación, de cuáles no, qué unidades estaban implicadas, cuáles no, qué posibilidades tenía el ejército de África de poder cruzar a la península. Bueno, pues si hacemos un balance de todo ello, nos damos cuenta que lógicamente las cosas pintaban en bastos para los que pretendían alzarse contra el gobierno del Frente Popular. Sin más, vamos a empezar con este vídeo, con este episodio número 106 de la serie Hacia la Guerra Civil. No sé cuántos más nos quedan, que es difícil de predecir, pero ciertamente nos estamos aproximando al final. Les puedo asegurar que haremos unos episodios muy, muy rigurosos, o al menos con el máximo rigor que podamos, y tratando de contar absolutamente todo lo que sucedió división orgánica por división orgánica en los 4 días de julio. Nos adentramos ya en el episodio 106 de la serie Hacia la Guerra Civil. Tras adentrarnos en la estructura, organización y características del personal del ejército de la península, toca ahora comenzar por las tropas destinadas en los 2 archipiélagos, el ejército de África, todo esto en primer lugar, para posteriormente proceder a revisar la Guardia Civil, los carabineros, la Guardia de Seguridad y Asalto y la Marina de Guerra Española. Comenzamos con las Islas Baleares. El jefe de la comandancia militar del archipiélago era, como ya sabrán la mayoría de ustedes, Manuel Godet Llopis, general de división que había sido jefe del Estado Mayor Central con Manuel Azaña. Posteriormente, tras pasar un tiempo en prisión porque se le relacionó con la intentona del general Sanjurjo en agosto de 1932, aunque él lo negó todo el tiempo que aún le quedaba de vida, fue recuperado en 1934 para el servicio y designado como director general de Aeronáutica. Su traslado a Baleares es anterior a la llegada del Frente Popular y se produjo durante el gobierno de Portela Valladares, cuando el general Moreno Lobo asume la jefatura o asume el Ministerio de la Guerra. Godet, oficial de Estado Mayor, era un hombre bien formado y con experiencia internacional. Le dedicamos, como ustedes recordarán, un episodio, uno de los primeros episodios de la serie Los Otros del 36. Su mando en Baleares constituiría para él un desaire más que un privilegio. Las tropas de la comandancia eran muy escuetas y se reducían a un regimiento de infantería en Mallorca, el Palma número 28, un grupo mixto de artillería y un grupo mixto de ingenieros, zapadores y telégrafos. Había además una comandancia marítima en Mahón, mandada por el general José Bosch Atienza,
que tenía un regimiento de infantería, el Baleares número 39, y otro de artillería de costa, el número 4. Como apoyo de ingenieros, tenían un grupo mixto de zapadores y telégrafos parecido al que había en Mallorca. Las tropas de Godet, como ven, eran bastante reducidas en comparación con cualquier otra división orgánica. La comandancia militar de Canarias era similar, mandada por el general de división Francisco Franco Bahamonde, al que acompañaba siempre un hombre de su total confianza, al que iremos recurriendo en los próximos vídeos. Su ayudante de campo era Francisco Franco Salgado Araujo, su primo. Era de su misma promoción, igual que el teniente coronel Yagüe. Ambos, los tres, habían entrado en la academia el mismo año y habían salido tenientes también el mismo año. Aunque los ascensos habían sido menos generosos tanto con Salgado Araujo como con Yagüe que con el general Franco. Huelga decir que Franco Salgado Araujo sería también el fiel escudero a lo largo de los años y de la vida de Francisco Franco. Las tropas de la Comandancia de Canarias se componían del Regimiento de Infantería Tenerife número 37, un grupo mixto de artillería y otro de ingenieros. Además, había una comandancia militar en Las Palmas, parecida y similar a la que hemos mencionado en Mahón. Esta la mandaba el general Amado Balmes Alonso, que no estaba comprometido con la sublevación. En Las Palmas estaba el Regimiento de Canarias número 11, un grupo mixto de artillería y otro de ingenieros. Nos adentramos ya en las tropas de aviación, que aun pertenecientes al Ministerio de la Guerra y al Ejército, no existía, como saben ustedes, el Ejército del Aire, aunque sí que había una aeronáutica militar, que era más o menos del nivel de un subsecretario de Defensa, un subsecretario de Guerra. Bien, pues en el desembarco de Alhucemas de 1925 y en la recuperación de Asturias en los hechos de octubre de 1934, se había demostrado que la aviación ya no era algo que podía suponer un apoyo puntual, proporcionando reconocimiento y con escasa capacidad de combate o logística. Recuerden aquello del copiloto o el observador aéreo que iba en la parte trasera del aparato con dos bombas en la mano que arrojaba directamente como el que deja caer una piedra. Bombas, por supuesto, de escaso peso y de más escasa todavía capacidad de combate, ¿no? Disponer de la supremacía aérea comenzaba a ser vital para tener cualquier garantía de éxito en una operación militar. Quien dominaba el cielo dominaba la información que proporciona el poder ver todo desde a la altura, además de contribuir a ejecutar acciones contra el enemigo en profundidad, lo que quiere decir que si la línea del frente está situada en un lugar concreto, el avión podía ir varios kilómetros hacia adentro de las líneas enemigas. Con eso su alcance era mucho más profundo que el de la artillería o cualquier otro arma que proporcionara distancia. España estaba en proceso de modernización de su aeronáutica. Aún no existía el Ejército del Aire, pero las tropas de aviación ya se constituían como un elemento independiente y con una dirección general dentro del Ministerio de la Guerra. El director general era Miguel Núñez del Prado, ya hablamos de él, africanista, oficial de caballería, con amplia experiencia al mando de tropas regulares indígenas, republicano de convicción y masón. Núñez del Prado era de la máxima confianza del gobierno, tenía una relativa buena relación con el presidente de la República, con Manuel Azaña, había sido compañero de conspiración de aquellos del Pacto de San Sebastián en agosto de 1930, aunque por supuesto él no estuvo en dicho pacto, pero sí que componía la trama militar del resultado de esos acuerdos que se habían sostenido durante el Pacto de San Sebastián, trama militar en la que también estaba Queipo de Llano, Ramón Franco, etc. Bueno, pues Núñez del Prado es uno de ellos. Las fuerzas aéreas se dividían en 3 escuadras y estaban así organizadas para apoyar a los cuarteles generales de las 3 inspecciones generales. La escuadra número 1 se ubicaba en Getafe y León. En Getafe tenía algunos aviones de mando para el transporte de autoridades y 2 grupos, el número 11, con 2 escuadrillas de caza Newport. Cada escuadrilla tenía aproximadamente, para que nos vayamos haciendo una idea, unos 10 aparatos más o menos. O sea, una escuadrilla de caza Newport significaba tener 10 aparatos de ese estilo. Lógicamente, siempre habría alguno en reparación o en mantenimiento
y es muy raro pensar que los 10 estuvieran 100% operativos, más en una época de la aviación todavía ciertamente embrionaria y que implicaba evidentemente gran número de averías, accidentes, etcétera, etcétera. También estaba el grupo número 31, hemos hablado del 11, y el grupo 31 contaba con otras 2 escuadrillas, pero de reconocimiento. Como ven, hay básicamente en estos momentos aviones de caza y aviones de reconocimiento. El caza es el Newport y el avión que se empleaba para reconocimiento y bombardeo era el Breguet 19. También se disponía de unos 10 aparatos por escuadrilla, similar a las escuadrillas de caza. Y por último, el tercer grupo era el número 21 con otras 2 escuadrillas de reconocimiento que empleaban el mismo aparato. La escuadra número 2 estaba en Sevilla y Granada. En Sevilla estaba el grupo número 22 con 3 escuadrillas de reconocimiento compuestas por Breguet 19, en total unos 30 aparatos. La escuadra número 3 tenía sus bases en Barcelona y Londres. Y en Logroño estaba el grupo número 23 que disponía de 3 escuadrillas de unos 30 aviones de reconocimiento. En Marruecos había también unidades aéreas, por supuesto. Su denominación era Fuerzas Aéreas de África. Tenía un grupo para todo el protectorado. Su primera escuadrilla estaba en Tetuán, la capital del protectorado. Se componía de 10 Breguet 19. Como ven, todas las escuadrillas más o menos tienen similar o prácticamente la misma composición. La segunda escuadrilla, también con Breguet 19, estaba en Nador. Y por último, una escuadrilla de unos 10 hidroaviones Dornier que se encontraba en el aeródromo del Atalayón, esta famosa escuadrilla a la que había pertenecido el propio Ramón Franco. En Larache estaba la tercera escuadrilla de Breguet 19. En el Sáhara, Cabo Jubi, se emplazaba un destacamento aéreo en Villa Cisneros e Ifni con una escuadrilla mixta de aviones de reconocimiento y caza, más o menos 5 de cada tipo. Además de las fuerzas aéreas, había una escuela de observadores, mecánicos, etc. en Cuatro Vientos, una escuela de vuelo y combate en Alcalá de Henares y otra de tiro y bombardeo aéreo en los Alcázares. Lógicamente tendrían asignados sus propios aparatos para poder realizar las prácticas pertinentes. Vamos ya con las fuerzas de ocupación de Marruecos tras este repaso de las fuerzas aéreas de la República, de la aeronáutica militar. Aquí creo que es interesante detenerse un momento para comprender la fisionomía de las fuerzas del protectorado, porque, como ustedes saben, fueron cruciales durante la sublevación y la posterior guerra civil. Los que han seguido los vídeos desde el principio conocen un poco la historia de la permanencia de España en Marruecos desde la Conferencia de Algeciras de 1906. En ella se acordaba que España y Francia ayudarían al sultán de Marruecos a imponerse a las tribus que no le eran leales. Para ello, se organizó una policía marroquí que era instruida por franceses y españoles, pero, en la realidad, el poder del sultán era muy limitado. Para haceros una idea, la estructura del reino marroquí era una especie de sistema feudal de la Edad Media. Los señores de la guerra, caídes de las diferentes cábilas, que es el término que se emplea para denominar a los jefes de las diferentes tribus, se sometían a otros caídes más fuertes o se aliaban con ellos para tener supremacía sobre las otras cábilas. De ese modo, se conformaban alianzas y se mantenía una lucha permanente entre ellas. Los incidentes comenzaron desde el primer despliegue en la zona.
Los españoles en Melilla apenas contaban con unos 3.000 hombres al principio, pues no estaba previsto ocupar el territorio, sino proteger unas minas para obtener materias primas a cambio de la protección y la ayuda que se le daba al sultán, pero poco a poco la situación se fue complicando. España tuvo que combatir con algunas de las cávilas próximas a Melilla en 1909 y 1910. Posteriormente se decidió ocupar una zona próxima a la ciudad hasta llegar al río Quer para tener una zona colchón que implicara que la ciudad no corriera peligro directamente, lo que desembocó en la famosa campaña del Quer. Por fin, en 1912, se llegó a un convenio entre España y Francia para establecer un protectorado francés y uno español en Marruecos. De ese modo, las potencias protectoras ofrecían apoyo al sultán de Marruecos para extender su autoridad. España organizó su protectorado nombrando un alto comisario. El territorio quedaba dividido con el de Francia, más o menos, mediante el río Guarga. Vamos a ponerlo como límite porque los límites están definidos y explicados en los términos, pero lógicamente van muy al detalle desde el punto de vista topográfico. Yo creo que esta demarcación del río Guarga más o menos nos sirve. España podía entonces ocupar toda la zona al norte del río. La misión era la de ofrecer conocimiento para el desarrollo de Marruecos, conocimiento para la introducción de reformas económicas, financieras, judiciales, militares, etcétera, etcétera, lo que viene siendo progreso puro y duro. No podemos hablar de colonia específica, pero sí de protectorado. Esto, lógicamente, era una de las formas del colonialismo de principios del siglo XX, pero en lugar de disponer de un territorio puramente español, porque la zona norte de Marruecos nunca fue española, como había sucedido con los virreinatos de América, ahora se trataba de un protectorado sobre un reino soberano, que era el marroquí. Esta era, lógicamente, la teoría, ¿no? Porque la soberanía que podía tener el sultán de Marruecos era limitada en base a que las dos potencias protectoras pues no solamente ofrecían ayuda, sino que también asumían ciertos roles en sus zonas, ciertos roles de autoridad. A partir de ese momento, el territorio se dividió en 3 comandancias generales: Ceuta, Melilla y Larache, así como la Alta Comisaría, que se ubicaba en Tetuán, donde también estaba el Jalifa. La Alta Comisaría era un puesto político. ¿Quién era el Jalifa? El representante del sultán en el protectorado español. Tetuán era, por tanto, la capital. Y allí era donde estaba el Alto Comisario. El desastre del Barranco del Lobo de 1909 y el impacto que esto había tenido en España, recuerden la Semana Trágica, de todo esto hemos hablado, lógicamente, en vídeos anteriores, además de la necesidad de cumplir con los acuerdos con Marruecos, impulsaron la creación de fuerzas regulares indígenas. Así nacieron las unidades de regulares de la mano del entonces teniente coronel de caballería, Dámaso Berenguer. Estas unidades fueron las primeras y estaban muy asociadas al ejército español, con oficiales y sargentos europeos. Ahora vamos a hablar de europeos cuando hablemos de los nacidos en la península. Al menos al principio, en su mayoría eran españoles, y había una tropa indígena que se alistaba y tenía contratos hasta que, tras un periodo de algunos años, podían alcanzar un contrato indefinido al que muchos marroquíes se acogían, habida cuenta de las pocas posibilidades de trabajo en la zona norte de Marruecos, que es una zona sensiblemente pobre. Combatir para ellos se veía como algo prestigioso, que había sido oficio de las cávilas durante siglos. Estos no alcanzaban la nacionalidad española, seguían siendo marroquíes, pero alistados al servicio de España. Nada más crear a las tropas regulares, se pensó en formar también una milicia policial, por decirlo de algún modo. No es exactamente policía, pero podríamos decir milicia policial o parapolicial. Esta milicia conformaría las tropas aportadas por el Jalifa y recibían instrucción, mentorización, que es un nombre al que se recurre mucho últimamente para instruir tropas en otro país, como por ejemplo en Afganistán, y dirección de militares españoles. En principio, su misión era dar protección militar al Jalifa, así como constituir una especie de guardia del Magzen. ¿Qué es el Magzen? Es el término usado para denominar al gobierno, en este caso el Magzen del Jalifa, también está el Magzen del Sultán. Estas unidades tenían un carácter algo más irregular y no eran parte del ejército español, sino que debían obediencia al Jalifa. Las unidades de regulares indígenas sí que tienen relación con el ejército español,
pero las unidades o las tropas jalifianas tenían obediencia o debían obediencia al jalifa. Así se crea la mejala, que no se debe confundir con las unidades de regulares. Perdonen por la insistencia y la repetición, pero creo que es importante conocer la diferencia, porque es fundamental comprender qué es lo que sucede durante la guerra civil, donde más de 50.000 marroquíes van a combatir de parte del bando nacional. La mejala fue creciendo y se fueron constituyendo mías. Una mía es el equivalente a una compañía de policía indígena. Tenían asesores militares españoles, muy característicos porque vestían una gorra de color verde y en la visera además llevaban una cruz de David de 6 puntas, es curioso, ¿no? También fue esa cruz la insignia o incluso el símbolo de la bandera de la República del Rif. Una cruz de David de 6 puntas que los identificaba y que una vez abandonadas estas unidades lo portaban como distintivo en el uniforme si habían estado allí varios años. El creador de este cuerpo tan esencialmente indígena, que auxiliaba también al ejército español, fue el teniente coronel Miguel Cabanellas, primer jefe de la mejala. Lógicamente, los militares españoles, como ya se había procurado con los oficiales y tropa europea de regulares, vestían parte del ropaje marroquí, convivían con esas tropas, de ese modo trataban de adaptarse e integrarse con los rifeños y con los yebalíes, porque no olvidemos que las dos zonas fundamentales, hablando en términos groseros, de lo que era el protectorado, era el Rif y la Yebala, no todo es el Rif, ¿no? El Rif es la parte oriental y la Yebala está ubicada en la parte occidental. Bien, de esa manera, como digo, se adaptaban, se integraban con rifeños y yebalíes, convivían con ellos y podían instruirlos e incluso mandarlos de una forma con mayor confianza entre ambos, ¿no? Tras el desastre anual, en el que algunas mías de policía indígena mataron a sus oficiales y a sus compañeros europeos, porque no solamente había oficiales en las mías, también había cabos, soldados, sargentos, etc., la mejala se fue transformando y se hizo un poco menos irregular. Se agruparon las compañías, 30 en total, que eran las que había en ese momento. Perdón, las compañías no, quería decir las mías. Es normal confundirnos porque más o menos tienen un tamaño similar. Estas, como digo, las 30 mías, se agruparon en 5 mejalas. De esa manera, la mejala era una unidad tipo regimiento. Cada una de las mejalas tenía 2 o 3 tabores. Un tabor equivale a un batallón, igual que en regulares. Unas tenían más personal que otras, porque lógicamente no obedecían a una estructura exacta y perfecta. Por ejemplo, la mejala de Melilla, los tabores que equivalen a un batallón se dividían a su vez en mías, que como dije equivalen a compañías. Además, en 1925 se crearon las intervenciones militares. Esto es muy importante. Las intervenciones militares van a generar más unidades, concretamente la Mejazanía Armada, que era un equivalente a la Guardia Civil y que era instruida por guardias civiles. Tenían su misma estructura de puestos, líneas, etc. Estaba hecha imagen y semejanza de la Guardia Civil, de tal manera que las mejalas se constituían como la unidad militar del Jalifa y la Mejazanía como su cuerpo policial. Además de todo esto, durante algunas épocas las kabilas organizaban jarcas, que es un grupo de guerreros mandados por un caid. Estas, para que pudieran ser coordinadas con el resto de tropas españolas, en las operaciones militares tenían instructores españoles. Uno de ellos, el más popular, era el comandante José Varela Iglesias, que iba vestido igual que sus jarqueños. De hecho, era famosa la jarca Varela. Simplemente estaba instruida o dirigida por el comandante Varela. Por supuesto, las jarcas también eran las formaciones militares organizadas por Abdelkrim durante la Guerra de África hasta que se pacificó el territorio en 1927. Una organización de guerreros que va a combatir es una jarca y podía estar apoyando al Jalifa o podían estar apoyando al caid de los Beni Urriagel, que era Abdelkrim. Una vez se acabó la guerra, cuando todas las kabilas se sometieron al Jalifa, aunque en realidad, lógicamente, se estaban sometiendo a las fuerzas españolas, porque el Jalifa, como ustedes se harán cargo, era básicamente un títere, los caídes de las jarcas de las kabilas que habían ayudado a España fueron destinados a las mejalas como recompensa. Jefes de mejala,
jefes de MIA, etcétera, etcétera. Bien, tras este larguísimo paréntesis, pero creo que muy importante, vamos ya con el Ejército de África de 1936. Ya me perdonarán ustedes todo este turrón que les acabo de soltar, pero creo que es importante entender cómo funcionaban las tropas, no solo del Ejército de África, sino también aquellas fuerzas del Jalifa, porque el Jalifa, durante la sublevación, va a apoyar a los militares que se alzan contra el gobierno del Frente Popular. Y eso va a constituir una cantera muy importante de guerreros, de efectivos marroquíes en favor del bando sublevado. El primer Jalifa ya había fallecido y su hijo era Muley Hassan. Ocupaba en 1936 ese puesto, había cedido a él siendo muy joven. O sea, era un título que se había heredado como si fuera una especie de monarquía. Luego el Jalifa era alguien con cierta importancia dentro del reino de Marruecos. El alto comisario era civil, como saben y lo he dicho antes, se ubicaba en Tetuán, en la capital del protectorado. El jefe de las fuerzas militares, ya puramente militar, era el general de división Agustín Gómez Morato. No estaba comprometido con la sublevación. Su cuartel general estaba en Ceuta, no en Tetuán. Gómez Morato había ocupado varios puestos de importancia durante la República y había sustituido al general Emilio Mola Vidal. Ahora existían dos circunscripciones. Una, la oriental, comprendía las zonas de Melilla y el Rif. Su general era Manuel Romerales Quintero, no comprometido tampoco con la sublevación y fiel al gobierno del Frente Popular. Las tropas de la circunscripción, estamos hablando, recuerden, de la circunscripción oriental, de Melilla, del Rif, etc., eran 2 batallones de cazadores de África, una unidad de infantería ligera muy reducida, pues apenas tenía unos 600 efectivos, un grupo de ametralladoras de posición, ametralladoras pesadas, y una legión del tercio compuesta por 3 banderas legionarias que constituía el grueso de las fuerzas europeas en el protectorado. Y digo europeas sabiendo, y repitiendo otra vez, que lo hemos dicho antes, que en la legión también había muchos extranjeros. Las tropas de artillería eran una agrupación con un grupo móvil y otro de posición. Grupo es el equivalente a un batallón, ¿no? Para que nos hagamos una idea del tamaño de las unidades. Los ingenieros tenían un batallón para todo el protectorado, por lo que en Melilla se ubicaba un grupo con 2 compañías. Lo mismo sucedía con las transmisiones y con el servicio de automovilismo. Por último, además de la aviación que ya hemos comentado, estaban los indígenas. El grupo de regulares de Melilla número 2, que se ubicaba en Nador, este tenía la característica de que por tradición era el único de los grupos mandados por un teniente coronel de caballería, el resto eran de infantería, por eso uno de sus jefes fue el teniente coronel Núñez del Prado. Otro grupo, el Alucemas número 5, estaba en Segangán. Cada grupo de regulares tenía 3 tabores de infantería, o sea, era una unidad como un regimiento, porque cada tabor, ya saben, lo hemos repetido otra vez, era el equivalente a un batallón. Además de los 3 tabores de infantería, tenía un tabor de caballería, porque los regulares también iban a caballo, y una compañía de depósito para el personal que se iba integrando hacia la instrucción y se preparaba para completar los números de los otros tabores. Un grupo de regulares en número era parecido a una legión del tercio, para que nos hagamos una idea. Una legión y un grupo de regulares tenían números similares. En estos momentos se denominaba legión del tercio. Había 2 legiones del tercio. La de la circunscripción occidental y la de la circunscripción oriental. La primera legión y la segunda legión. Sé que algunos de ustedes me dirán, no, es el tercio de la legión. No, en estos momentos la denominación es legión del tercio. Bien, cada tabor era el equivalente a una bandera legionaria o a un batallón de infantería. En este lugar había, aunque no dependiente del Ejército de África, 2 de las 5 mejalas, la Melilla número 2 y el Rif número 5, 2 mejalas. Recuerden la mejala, unidad tipo regimiento, más o menos el equivalente a un grupo de regulares, más o menos el equivalente a una legión. Bueno, pues 2 mejalas en la circunscripción oriental. Vamos ya a la circunscripción occidental. Ahí estaba la segunda legión del tercio, concretamente en Darrifien, un lugar mítico para los legionarios. Esto estaba ubicado más o menos en Ceuta, con las banderas cuarta, quinta y sexta
y con el teniente coronel Yagüe al mando de la legión. Este era el principal ofrecido comprometido con Mola y, como ya hemos visto en otros episodios, estaba en una situación delicada tras lo de Asturias, además de ser ya sospechoso de estar preparando algo contra el gobierno del Frente Popular. 3 grupos de regulares indígenas, el Tetuán, el Ceuta y el Larache, cada uno en los lugares de su nombre, 4 batallones de cazadores de África en Alcazalquivir, en Larache, en Tetuán y en Ceuta. Como ven, la circunscripción occidental tiene más unidades porque en ella se encuentra la antigua comandancia de Larache, es mayor que la otra, por tanto hay más unidades. Artillería, sin embargo, igual que en Melilla, aunque tiene 3 grupos, Ceuta, Tetuán y Larache, 2 compañías del batallón de ingenieros, 2 de transmisiones. Las mejalas jalifianas son la Tetuán 1, Larache 3 y Gomara 5, todas en el mismo lugar de su nombre. También hay que añadir aquí a la Guardia Colonial de Guinea, que tenía 5 compañías de nativos repartidas por el territorio, que básicamente cumplían con misiones policiales, a pesar de vestir el uniforme militar, llevar armamento militar. Bueno, pues como no había policía, siempre había un pequeño destacamento de la Guardia Civil, ellos hacían esas veces. También había un batallón de tiradores de Ifni, con unidades allí, y en Cabo Jubi, al norte del Sáhara, una pequeña franja de territorio tradicionalmente española. La importancia del ejército de África en general y de las tropas indígenas en particular es fundamental. Si el Jalifa acordaba apoyar a los sublevados, estos contarían con más de 15.000 marroquíes preparados para combatir y con posibilidad de reclutar decenas de miles de ellos en el protectorado, hombres acostumbrados a la lucha, con escasas posibilidades de progresar en la vida, dedicados a la agricultura, la mayoría de ellos como jornaleros en Argelia. De hecho, uno de los problemas que va a tener la zona del Rif es que Marruecos va a prohibir a los rifeños ir a Argelia a trabajar. Luego, la posibilidad de combatir, que era algo que llevaban en la sangre porque ellos lo hacían constantemente para luchar entre las cábilas, era siempre algo que prestigiaba. Y si lo hacían fuera donde fuera, tenían una buena paga, pues lógicamente la llamada del ejército para combatir en España o para combatir en la península tendría un buen recibimiento por parte de la población masculina marroquí. Vamos a hablar ya de la Guardia Civil. Tras haber hablado del ejército de África, la Guardia Civil estaba dividida en 5 zonas, ya hablamos de ellas durante el episodio anterior, y se subdividía a su vez en tercios. Cada tercio tenía una serie de compañías y estas a su vez se dividían en líneas y las líneas en puestos. Las compañías las manda un capitán, las líneas un teniente o un alférez, y normalmente los puestos pues los suelen mandar, un puesto principal lo puede mandar también un teniente, pero normalmente lo mandan brigadas, sargentos, cabos, etc. El primer tercio tenía 5 compañías en la provincia de Madrid, con 20 líneas y 82 puestos, para que nos demos cuenta de la gran dispersión. Tenía también otras 2 compañías en Ávila, con 8 líneas y 42 puestos. Claro, 2 compañías que en realidad estaban divididas en toda la provincia, ¿no? El segundo tercio estaba en Toledo, con 4 compañías en la provincia toledana, 16 líneas, 92 puestos y 3 compañías en Cuenca, con 12 líneas y 59 puestos. El tercio más potente de todos, este es muy importante, era el de Barcelona, que comprendía las 4 provincias catalanas y que tenía 6 compañías en Barcelona, con 24 líneas y 58 puestos, 3 compañías en Gerona, con 12 líneas y 56 puestos, 3 compañías en Lérida, con 16 líneas y 59 puestos, y 3 compañías en Tarragona, con 12 líneas y 48 puestos. Así podemos continuar hasta 24 tercios. No lo vamos a hacer porque si no, alguno de ustedes se va a borrar directamente de la suscripción del canal. El problema de la Guardia Civil era su enorme dispersión. Esto hizo que en algunos pueblos se decantara por apoyar a la sublevación y en otros no. El caso más significativo son Cataluña y Madrid. Cataluña porque conformaba el tercio más importante de toda la estructura y aglutinaba mucha fuerza en la propia capital. Lógicamente, si tengo 4 hombres en un puesto, 12 en otro, 7 en otro, en pueblos dispersos, la capacidad de combate de la Guardia Civil es muy disminuida por falta de personal. Pero en Barcelona había muchos efectivos. Los carabineros, por otra parte,
Tenían 10 zonas que se dividían en 20 comandancias. Si la Guardia Civil estaba dispersa, lo de los carabineros es aún mayor. Eran pocos, con una misión muy específica, la de la lucha contra el contrabando, la vigilancia de fronteras, los puertos. Su jefe era el general Gonzalo Queipo de Llano, que estaba comprometido con la sublevación, pero precisamente su misión en ella, que era la de hacerse con el mando de la segunda división orgánica por la fuerza, eso es lo que le había asignado Emilio Mola, o había pactado Gonzalo Queipo de Llano con Emilio Mola, dejaba del lado a sus subordinados carabineros, que hicieron un poco lo que la Guardia Civil. Dependía mucho de la postura adoptada por el comandante de puesto. La Guardia de Seguridad y Asalto, el tercer cuerpo policial al que vamos a hacer referencia, de esta dimos ya también cifras en el episodio anterior, como lo hicimos de la Guardia Civil, como lo hicimos de los carabineros, tenía una estructura totalmente militar. Si me apuran, estaba más militarizada o tenía un carácter más militar incluso que la Guardia Civil, porque los oficiales de asalto no venían del cuerpo de la Guardia Civil, venían del ejército, de las armas, de infantería, artillería, ingenieros, etc. Estaba compuesta por 16 grupos. Cada grupo era el equivalente a un batallón y era la máxima autoridad de estas formaciones. Por ello, no había generales y los oficiales de mayor graduación eran los tenientes coroneles. Apenas había 3 tenientes coroneles en estos momentos en toda la Guardia de Seguridad y Asalto. Además de los tenientes coroneles, por supuesto, la mayoría de los jefes de grupo eran comandantes. Cada grupo tenía 2 o 3 compañías de guardias y algunos de los grupos tenían también una de especialidades. Había un grupo en cada capital de importancia, con la excepción de Madrid y Barcelona, que disponían de 3 grupos cada una. Luego, como ven, la Guardia de Asalto se concentraba fundamentalmente en Madrid y en Barcelona. Por supuesto, ni que decir tiene que los guardias de ambas ciudades serían trascendentales para la definición de estas e inclinar la balanza en favor del gobierno de la República. La mayoría de sus oficiales, porque así eran elegidos, estaban muy definidos políticamente. De hecho, fue el cuerpo que menos se sublevó de todos los que hemos mencionado. Un 70% de sus unidades permanecieron fieles al gobierno de la República. Los grupos, en Madrid estaba el primero, el segundo y el tercero, en Bilbao estaba el cuarto, en Sevilla el quinto, Valencia el sexto, Zaragoza el séptimo, La Coruña el octavo, Málaga el noveno, Oviedo el décimo, Badajoz el undécimo, Valladolid el duodécimo, Murcia el decimotercero, y en Barcelona estaban el decimocuarto, el decimoquinto y el decimosexto grupo. Como ven, las ciudades importantes, en cada una de ellas había un grupo. Vamos ya con la Armada Española. No va a dar tiempo para finalizar este capítulo, pero al menos comenzaremos con la estructura más básica de la Armada y continuaremos en el próximo episodio. Como en el caso del Ministerio de la Guerra, había un Ministerio de Marina. En estos momentos el ministro era José Giral Pereira, un hombre de izquierda republicana muy ligado a Manuel Azaña. La estructura de mando era similar a la del ejército. Había un jefe del Estado Mayor Central de la Armada, que era el vicealmirante Francisco de Salas González, un hombre que había sido ya jefe del Estado Mayor Central de la Marina con el propio Lluís Companys, a quien escribió cuando éste estaba en la cárcel y trató de visitarle por pura cortesía y amistad. No se conoce que el vicealmirante de Salas apoyara la sublevación, no se tiene conocimiento de ello. A pesar de eso, bueno, pues ya veremos qué pasó con él. El segundo jefe de Estado Mayor era el contraalmirante Joaquín Cervera Valderrama. Los dos, tanto Salas como Valderrama, murieron en noviembre de 1936 en Paracuellos. Es importante reseñar que la Armada tenía una grandísima tradición. También había tradición en el ejército, pero si ustedes se dan cuenta, los oficiales que habían destacado en África, Franco, Varela, cuyos padres ni siquiera estaban en el ejército, o no por lo menos con puestos de gran responsabilidad. El de Franco era un hombre de mar, el de Varela era un sargento de la banda de infantería de Marina, el padre de Godet sí, porque era oficial de artillería, el de Sanjurjo había sido capitán de caballería carlista, pero Sanjurjo era un huérfano del ejército, pero en la Armada siempre hubo una gran tradición entre los oficiales, y verán ustedes apellidos muy ilustres como Cervera, Colón, Topete, etcétera, etcétera. Dependientes directamente del Estado Mayor de la Armada estaban el buque escuela, el Juan Sebastián Elcano, 2 transportes. Los transportes, lógicamente, eran muy importantes para lo que va a pasar después, el almirante Lobo y el contramaestre Casal, que se empleaban para el transporte de las tropas de tierra.
También había buques hidrográficos, el Tofiño y el Malaspina, que eran embarcaciones que tenían básicamente fines científicos. Por ahí les viene el nombre de Malaspina de la famosa expedición que muchos de ustedes recordarán a través de grandes territorios para, donde se recoge la fauna, etcétera, etcétera, que ya quisiera el propio Darwin. Pero bueno, un día hablaremos de la expedición de Malaspina. Después estaba la flota, al mando de la cual se encontraba el vicealmirante Miguel Mier del Río. Aclaro aquí que un contraalmirante equivale a un general de brigada y un vicealmirante a un general de división. Como sucedía en el ejército, no había almirantes en activo. El almirante sería el equivalente a un teniente general. La flota tenía un acorazado. La flota es como decir la fuerza en el ejército, ¿no? Yo ya sé que hago las equivalencias porque yo mismo tengo poco conocimiento de la estructura de la Armada, ¿no? Pues más o menos, para hacerme una idea, tengo que hacer las equivalencias y de esa manera me cuesta menos trabajo entenderlo. La flota tenía un único acorazado, el Jaime I, 3 cruceros, el Miguel de Cervantes, el Libertad y el Cervera, cada uno de ellos mandado por un capitán de navío. Un capitán de navío, el equivalente a un coronel. En el caso del acorazado Jaime I, el capitán de navío era Julio Iglesias Abeleira, que iba a ser sustituido el 15 de julio de 1936 por ser sospechoso de intentar sublevarse. Su relevo será el capitán de navío Joaquín García del Valle. El Jaime I era el buque insignia de la flota. Un acorazado, aunque ya estaban los acorazados españoles, quizás estaban un poco desfasados, tenía una capacidad, una potencia de fuego increíble. Luego iremos hablando un poco más en detalle de ello. El Miguel de Cervantes lo mandaba el capitán de navío Antonio Moreno de Guerra Alonso. Era un crucero de la clase Cervera, bastante moderno, como sus otros dos compañeros. Los tres eran de la misma clase. El crucero Libertad tenía como mando al capitán de navío Hermenegildo Franco Salgado Araujo, hermano de Pacón y primo de Francisco y de Ramón Franco Bahamonde. Pacón Franco, el fiel escudero de Francisco Franco, tenía a su hermano como capitán de navío, comandante del crucero Libertad. Fíjense las cosas familiares, ¿no? Cómo vienen aquí. Por supuesto, Hermenegildo Franco era afín a la sublevación. Aunque, como veremos más tarde, apenas le dio tiempo a decir esta boca es mía, no solamente a él, a muchos de estos oficiales. Había muchos oficiales de la Armada comprometidos con la sublevación, muchos. Por último, el crucero Almirante Cervera, cuyo mando era el capitán de navío Juan Sandalio Sánchez Ferragut. El buque estaba en dique seco, en tareas de mantenimiento, y Sandalio Sánchez no estaba comprometido con la sublevación. Todos estos barcos que acabo de nombrar, pertenecientes a la flota, estaban en Ferrol. Luego, como ven, acorazados y cruceros son los buques de mayor capacidad de combate de toda la Marina en 1936. En Cartagena se desplegaba la flotilla de destructores. La flotilla de destructores que pertenecía a la flota, mandada por el contraalmirante Ramón Navia Osorio Castropol, hijo del marqués de Santa Cruz, y que siendo guardia marina había sobrevivido a la batalla naval de Santiago de Cuba, en la que estaba en el almirante Oquendo, uno de los buques que fue hundido durante la batalla. Consiguió llegar a nado a la costa cubana y este estaba comprometido con la sublevación. Ya han visto ustedes el rancio abolengo del oficial, que era algo mucho más normal que en el ejército de tierra. La flotilla de destructores se dividía en dos flotillas a su vez. La primera, con 4 buques, era mandada por el capitán de navío Miguel Fontela Maristani y tenía como buque insignia el almirante Ferrandiz. Todos los destructores eran mandados por capitanes de fragata. Capitán de fragata es el equivalente a un teniente coronel. Y estos eran el almirante Valdés, el Sánchez Barcaiztegui y el José Luis Díez. Este último estaba en reparación. Varios de los buques, como verán, están en dique seco, en reparación, en mantenimiento, preparados para desguace. Luego, aunque los nombremos aquí, porque la necesidad de la guerra va a hacer, lógicamente, que se empleen, pero vamos a dar la situación, o estamos dando la situación de julio de 1936. La segunda flotilla tenía como jefe al capitán de navío Miguel Fontela Maristán y disponía de 3 destructores.
el Churruca, el Lepanto y el Alcalá Galiano. Los 7 que hemos nombrado y que forman parte de esta flotilla de destructores eran buques de la clase Churruca, los más modernos de la Armada Española. El destructor ya es una embarcación también con gran potencia, pero lógicamente más pequeña que el acorazado y que el crucero. Ese tamaño le permite, aunque probablemente tenga menor autonomía, el ser más rápido y el moverse con mayor eficacia. Y aquí vamos a dejar, porque en el siguiente episodio empezaremos por la flotilla de submarinos, que no tenía un mando unificado, y a partir de ahí hablaremos del resto de embarcaciones que conformaban la Armada. También, por supuesto, de cuáles estaban en esos momentos en cada una de las bases navales, así como en la zona del protectorado español. ¿Por qué son importantes las embarcaciones? Bueno, pues porque la Armada, España es un país rodeado por el mar, donde confluye el mar Cantábrico, el océano Atlántico, el mar Mediterráneo, y obviamente para poder transportar tropas desde África hasta la península hacen falta embarcaciones, para poder traer ayuda militar de cualquier sitio hacen falta embarcaciones, para poder disponer de cualquier tipo de logística hacen falta embarcaciones, y las embarcaciones que tienen potencia de fuego, los barcos de guerra, los buques de guerra, sirven precisamente para bloquear, sirven para mantener líneas defensivas o para hacer bloqueos y que eviten que esas embarcaciones logísticas a las que estamos haciendo referencia lleguen a lugares determinados. También tienen una gran potencia de fuego porque tienen cañones de gran calibre y pueden bombardear desde el mar posiciones en tierra. En fin, hay muchísima versatilidad y muchísima capacidad que aportan estos buques, sobre todo en un país como España, que es casi una isla, ¿no? Y como digo, aquí lo vamos a dejar. En el próximo episodio continuaremos donde hemos terminado hoy, y agradecerles la paciencia con estos episodios tan densos. Soy consciente de que, bueno, pues no son especialmente entretenidos, pero también soy consciente de que tenemos que seguir la misma línea que hemos hecho durante toda la serie, tratar de dar la máxima información posible cuando esta es importante para entender lo que va a pasar después, y yo creo que esto lo es. Así que muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por darle al me gusta, y nos vemos en el siguiente. Gracias.